Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado llevando sobre el Evangelio según Mateo. Y antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre, queremos agradecerte la oportunidad que tenemos en esta ocasión de abrir tu palabra y de meditar en ella. Gracias porque estamos seguros que, guiados por tu Espíritu Santo, habremos de ser enseñados y guiados a toda verdad. Prepara tú nuestros corazones y permite que podamos escuchar tu voz y no solo ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Oramos a ti poniendo estas cosas en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, les invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 46, un pasaje bastante conocido y que, por cierto, no sé cuántos de ustedes lo recuerden, pero hace algunos domingos también se abordó este tema por las mañanas. Así que me gustaría pensar que el tema aún se encuentra fresco en nuestras mentes. Por esta ocasión no realizaremos la lectura completa del pasaje, pero sí quisiera pedirles que sea en casa que podamos realizarla, para que tengamos un panorama completo de lo que estaremos estudiando en esta tarde. Y quisiera comenzar mencionando algo que decía nuestro hermano Rubén sobre este tema, ya que el tema que tocaremos en esta tarde lleva por nombre las controversias de Jesús. Y nuestro hermano mencionaba que nuestro Señor no era alguien que se consiguiera problemas porque fuese alguien revoltoso, pero lo cierto es que sí podemos decir que era alguien revolucionario y que nadie de aquellos que le escuchaban o que le conocían solían mantenerse indiferentes a su ministerio, o eran transformados por su palabra, tal como le sucede a Nicodemo, que siendo un personaje importante en tiempos de Jesús, viene a él de noche y reconoce que él entiende que nuestro Señor venía de parte de Dios como maestro, porque nadie podía hacer las señales que él hacía si Dios no estuviese con él. O se podía hacer como los fariseos, que a pesar de haber escuchado en muchas ocasiones las enseñanzas de nuestro Señor, solo endurecieron más sus corazones. Y es que ya desde el principio del ministerio de Juan el Bautista, que tuvo la tarea de preparar el camino del Señor, los fariseos y saduceos eran acusados duramente por Juan, ya que cuando salían a ver a aquellos que venían a Juan para ser bautizados, él les señalaba como una generación de víboras que se escondían detrás de las tradiciones y la ley para huir de la ira venidera. Así que pensándolo un poco, incluso esta preparación del camino del Señor por parte de Juan el Bautista había sido controversial y revolucionaria para un pueblo judío que venía de 400 años de silencio después del último profeta que había traído la palabra de Dios para ellos. E incluso ya se habían abordado antes algunos otros pasajes en los cuales hubo diferentes controversias, como el caso del hombre de la mano seca que fue sanado en sábado, día de reposo para los judíos, algo que a los fariseos les pareció terrible. En lugar de reconocer la misericordia de nuestro Señor al ayudar a alguien necesitado, ellos se enojan al punto de que dice Mateo capítulo 12 que después de este milagro tuvieron consejo para destruir a Jesús. Algo en verdad difícil de entender. O está el caso de la segunda purificación del templo, que es además también el contexto de nuestro pasaje en Mateo 21. Y es el motivo por el cual nuestro Señor es cuestionado por los sacerdotes y los ancianos del pueblo sobre la autoridad con la que Jesús hacía estas cosas. Y es bien interesante este caso porque el Señor les responde con otra pregunta, y que justo tiene que ver con Juan el Bautista y su mensaje. ¿Era su bautismo del cielo o de los hombres? Una pregunta que no obtiene ninguna respuesta. O también encontramos el caso del hombre paralítico en Mateo capítulo 9, al cual el Señor le dice: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados», lo cual causa revuelo porque algunos de los escribas que se encontraban presentes decían entre sí: «Este blasfema». Y sería cierto de no ser porque Jesús, como el Hijo de Dios, tenía la autoridad para poder hacerlo. Y es que el Señor preguntaba a aquellos que murmuraban: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Y el caso es que
Ambas requerían que el que las expresara, tal como era el caso, viniese de parte de Dios. Pero bueno, entrando ya en nuestro pasaje y en las controversias que nos corresponden en esta ocasión, nos encontramos en Mateo capítulo 22, versículo 15, donde hallamos el relato sobre el tributo, tema en el cual encontraremos nuestra primera controversia. Y cabe mencionar que nos encontramos ya en los últimos momentos del ministerio de nuestro Señor aquí en la tierra, estando muy cerca el momento en el cual habría de morir en la cruz por el pecado de todos nosotros. Y por los pasajes paralelos nos damos cuenta que tanto fariseos, herodianos, saduceos, escribas y sacerdotes, todos deseaban encontrar algún error en las palabras de Jesús para poder acusarle. Y sin embargo, tras muchas palabras que ocultaban su verdadera intención, es cuestionado sobre un tema sobre el que ellos pensaban no había ya salida. ¿Era lícito o no dar tributo al César? Y habría que reconocer que entre todos los que buscaban sorprenderle, habían encontrado una pregunta que, a su parecer, no tenía solución y que cualquiera que fuese su respuesta habría de salir mal parado. Pero nuestro Señor, conociendo de antemano sus intenciones, les reprende y les señala su hipocresía, e inmediatamente después da una enorme muestra de sabiduría. Pide que se le muestre una moneda y tras cuestionarles sobre la inscripción que se encontraba en ella, nuestro Señor concluye que había que dar al César lo que era del César y que había que dar a Dios lo que era de Dios. Una respuesta que les deja maravillados. Verán, con frecuencia este pasaje suele utilizarse para hablar sobre la relación del creyente y sus responsabilidades para con el Estado, algo que sin duda es una enseñanza vigente aún en nuestros días. El creyente debe tener en cuenta que tiene responsabilidades para con las autoridades bajo las cuales vive, ya que la Biblia nos enseña que por Dios han sido establecidas, pero teniendo también en cuenta que de Dios son todas las cosas y que en las Escrituras tenemos amplia enseñanza sobre la importancia de ofrendar en la vida del creyente. Pero en esta ocasión me gustaría utilizar esta primera controversia para poder reflexionar en algo un tanto diferente y que tiene que ver con la sabiduría de nuestro Señor, una sabiduría divina, una sabiduría que procede de lo alto. Y es que al tener en cuenta las implicaciones sociales y culturales sobre las cuales se tiende esta trampa de los fariseos, nos damos cuenta del por qué ellos creían que nuestro Señor no podría salir bien librado de esta situación. Pero como ya se mencionaba, contrario a lo que ellos pensaban, la respuesta de Jesús les deja maravillados y además, añade Mateo, también les deja en silencio. Ahora, pensemos en lo siguiente. Vivimos en una sociedad que, al igual que aquellos fariseos que buscaban tentar a Jesús, se nos ha ido llevando poco a poco a los creyentes hasta el punto de ponernos frecuentemente contra la espada y la pared en diversos temas, ya sea en la escuela, en el trabajo, con la familia o con nuestras amistades. Se busca constantemente que el creyente, al ser cuestionado sobre su fe y los muchos temas que hoy en día forman parte de una nueva normalidad claramente contraria a la voluntad de Dios, éste responda de alguna forma en la que se le pueda ridiculizar, señalar o incluso hoy en día hasta denunciar ante las autoridades. Y es en este sentido que me gustaría pensar en una breve aplicación sobre esta primera controversia. Verán, dicen las Escrituras en Santiago capítulo 1, versículo 5, que si tenemos falta de sabiduría, pues basta con acercarnos a Dios y pedirla, ya que Él nos la dará abundantemente y sin reproche. Solo hace falta que pidamos con fe. Ahora, no es malo reconocer que por nosotros mismos habrá preguntas o situaciones para las cuales no tengamos respuesta o no tengamos una respuesta inmediata. Todo lo contrario, porque cuando entendemos y aceptamos nuestra debilidad y nuestras limitaciones, es cuando la gracia de nuestro Dios se hace manifiesta en nuestra vida, ya que el poder y la sabiduría de nuestro Dios se perfeccionan en nuestra debilidad. Y fíjense, al respecto, el apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 3, versículos 13 al 16, lo siguiente: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa
padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dios quiere, hermanos, que haya este deseo en nosotros y que siempre a la luz de las Escrituras podamos estar preparados y sobre todo dispuestos a dar razón de nuestra fe en un mundo que vive sin Dios y en el cual existe una tremenda necesidad de sabiduría que procede de lo alto. Bien, pasamos a nuestra segunda controversia que encontraremos en los versículos 34 al 40 de este capítulo 22 en Mateo, y que tiene que ver con el cuestionamiento que se le hace a Jesús sobre el mayor de los mandamientos. Y como en muchas otras ocasiones, durante su ministerio, nuestro Señor decide acudir a las Escrituras para dar respuesta a esta pregunta: amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a uno mismo. Lo cual, si bien es cierto, como ya mencionábamos, estaba escrito en la ley, daba la impresión que era algo que los judíos habían olvidado, ya que parecía que más que amar a Dios, amaban más a sus tradiciones, sus costumbres, sus apariencias, sus reglas interminables y sus ritos imposibles de cumplir, ya que el mismo Señor, como lo veremos más adelante en el capítulo 23 de Mateo, así lo señala. Y por eso no es de extrañarse que también durante su ministerio, según nos relata Lucas en su capítulo 10, en un relato de hecho muy similar al que nosotros estudiamos hoy en Mateo, nos dice Lucas que vino a Jesús un hombre, un intérprete de la ley, y le pregunta sobre qué cosas debería de hacer para heredar la vida eterna. Pero a diferencia de nuestro pasaje en Mateo, Jesús devuelve la pregunta a este hombre, que siendo un conocedor de la ley dada por medio de Moisés, responde con pasajes que encontramos en Levítico y Deuteronomio. Nuevamente, amar a Dios con todas nuestras fuerzas y al prójimo como a uno mismo se convierte en la respuesta, por lo cual nuestro Señor responde con aprobación y diciendo que haciendo esto podría vivir aquel hombre. Pero nos dice Lucas que aquel intérprete de la ley deseaba excusarse, por lo cual vuelve a la carga y pregunta: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Lo cual da pie a una de las parábolas, en mi opinión, más lindas que encontramos en los evangelios, el buen samaritano, que nos presenta un hombre judío que es sorprendido en el camino por unos ladrones, que además de despojarle de sus pertenencias, le hieren de tal forma que, nos dice Lucas, hacen que este hombre quede medio muerto. Y al ser abandonado en el camino, bueno, pues existía la posibilidad de que otras personas que también pasaban por el lugar pudiesen brindarle auxilio. Pero nos dicen las Escrituras que aquellos que pasan por el camino en primera instancia, hombres judíos, un sacerdote y un levita, que eran hermanos suyos en la carne, no se detienen ante la situación ni prestan algún tipo de ayuda al hombre herido, sino que al verle solo pasan de largo. Sin embargo, un samaritano que pasa por el lugar, sin tener en cuenta las muchas enemistades y rencillas entre samaritanos y judíos, es movido a misericordia y brinda atención y ayuda a aquel hombre, le cura y venda sus heridas y además le lleva en su cabalgadura a un mesón para que pueda ser cuidado. Al concluir esta parábola, el hombre estudioso de la ley es cuestionado sobre quién se comportó realmente como el prójimo del hombre que había sido herido. Y este hombre no responde que había sido el samaritano, por las implicaciones sociales de las cuales hablábamos anteriormente. Así que atina a decir: el que usó de misericordia. Y concluye este pasaje con la invitación de Jesús para aquel hombre: ve y haz tú lo mismo. Ahora, siendo el ministerio de Jesús revolucionario y controversial, cabe destacar que uno de los grandes pilares de su ministerio y de sus enseñanzas es sin lugar a dudas el amor. Dice Juan que Dios amó de tal manera a este mundo que envió a su Hijo para que creyendo en Él podamos tener vida eterna.
Nos dice Pablo también en Filipenses capítulo 2 que debería de existir en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual definitivamente es el amor, ya que siendo igual a Dios, no lo estima como cosa a que aferrarse, sino que despojándose de su divinidad, viene a este mundo y tomando forma de siervo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esto mismo, no es de extrañarse que nuestro Señor en Juan capítulo 13, hablando con sus discípulos, momentos previos a ser entregado, considera importante dejar un nuevo mandamiento: amarse unos a otros como Él nos ha amado, lo cual, dice nuestro Señor, sería la forma en la cual se habría de reconocer que ellos eran sus discípulos. Y no es que no existiera ya el mandamiento de amar al prójimo, pero que nuestro Señor lo recalque, nos muestra la importancia y la necesidad de amarnos unos a otros. Juan, el discípulo amado, cuando escribe su primera carta, escribe también sobre esto. Dice primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y aunque pareciese ser una enseñanza muy simple, hermanos, me parece que son de esas tareas que como iglesia siempre tenemos que estar recordándonos, amarnos unos a otros como Cristo nos amó, lo cual a la luz de las Escrituras tiene muchas implicaciones, como orar unos por otros, sobrellevar las cargas los unos de los otros, no juzgarnos, amonestarnos unos a otros cuando haga falta, enseñarnos unos a otros, perdonarnos, someternos unos a otros, alentarnos, no mentirnos, soportarnos unos a otros y muchas otras cosas que encontramos a través de las Escrituras. Porque incluso hay la exhortación para saludarnos unos a otros, algo tan simple que es una manifestación de amor, pero que muchas veces no hacemos. Verán, el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios en el capítulo 12, que todos somos miembros de un solo cuerpo, que es la iglesia, y que por lo tanto debemos entender que todos necesitamos de todos y que todos debemos de preocuparnos por todos. De forma que si uno padece, todos debemos dolernos con aquel que sufre, y que si uno recibe honra, todos debemos alegrarnos con él. Y esto solo como antesala del capítulo 13 de esta primera carta a los Corintios, que es una disertación amplia y hermosa sobre el amor, que nos deja bien en claro que si, por ejemplo, nosotros tomáramos la decisión de repartir todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres y no conformes con ello tuviésemos el valor de entregar nuestros cuerpos para ser quemados, pero no tenemos amor, hermanos, todo lo que hicimos no tiene valor alguno. Pero Pablo también da una descripción de cómo es el amor, lo cual nos sirve como punto de referencia para entender cómo es que debemos amar a nuestros hermanos. Dice Primera de Corintios capítulo 13 versículos del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que, pues yo creo que sí deberíamos de tener bien claro esto, hermanos. Amar a nuestros hermanos no es algo opcional. Dice el apóstol Juan que si decimos amar a Dios pero aborrecemos a nuestros hermanos, en realidad no somos sino mentirosos. Así que la invitación para todos nosotros, hermanos, es a no echar en saco roto este mandamiento que de nuestro Señor mismo hemos recibido. Amarnos unos a otros tal como Él nos amó. Por último, hermanos, pensaremos en una última controversia y que tiene que ver con el linaje del Mesías y que sería el cierre de estos enfrentamientos, por decirlo de alguna forma, porque nos dice Mateo que luego de esto
ya nadie osó preguntarle más. Y es que luego de que los fariseos, los herodianos y los saduceos habían intentado tenderle diferentes trampas a Jesús, es ahora nuestro Señor quien toma la iniciativa y realiza un cuestionamiento a los fariseos, que no solo era un grupo religioso, sino que también tenían diferentes tintes políticos y que deseaban la restauración del reino de Israel a través del Mesías. Así que les pregunta: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? A lo que ellos responden que es hijo de David, por lo cual Jesús cita el Salmo 110, un salmo claramente mesiánico, y culmina con una pregunta incisiva y que tiene grandes implicaciones. Nuestro Señor decía que si David fue el autor del salmo y que lo compuso guiado por el Espíritu Santo y que era una referencia al Mesías, ¿cómo pues David habría de dirigirse a su hijo como a un superior si no lo fuera? Jesús era hijo de David según su linaje, pero era muchísimo más grande que David. Algo difícil de entender para aquellos que veían a David como el más grande de los reyes que había existido en el pueblo de Israel. Pero Jesús es más grande que David, puesto que es el Hijo de Dios. Nos dice Pablo sobre nuestro Señor en Colosenses, que todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En conclusión, Jesús es sin duda mayor que David. Y Jesús estaba presionando a los fariseos para que se enfrentasen con la verdadera cuestión y le reconociesen como hijo de David, pero también como el Señor de David, lo cual sería el reconocimiento de Jesús como el Mesías. Pero dadas estas implicaciones, los fariseos optaron por permanecer en silencio. Y en este punto me gustaría reflexionar en lo siguiente. En algún momento de nuestras vidas, nosotros también tuvimos que enfrentarnos a este interrogante: ¿quién es Cristo para mí? Y tuvimos que reconocer a los pies de la cruz que Jesús era nuestro Salvador, ya que era el único que podía darnos salvación y el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, hoy en día hay muchas personas que aún no han escuchado el Evangelio de salvación, que siguen sin saber que caminan hacia una muerte y un castigo eterno. Dice Romanos capítulo 10, versículos del 13 al 15, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es por ello, hermanos, que debemos de tener clara y presente nuestra responsabilidad de anunciar el Evangelio. Una tarea individual, es cierto, pero también una tarea de la iglesia. Debemos compartir con otros esta hermosa verdad. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y solo en Él hay salvación, porque nos dicen las Escrituras que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesús podemos encontrar el camino, la verdad y la vida. Dios quiere, hermanos, que podamos pensar en esto y entender que es nuestra labor de vida como creyentes anunciar continuamente a otros el amor de Dios manifestado en la persona de Cristo. Hermanos, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Oramos para que Dios añada mayor bendición a la palabra que ha sido expuesta en esta tarde. Reciban un fuerte y cariñoso abrazo de parte de la familia Ramírez Ruiz. Que Dios les bendiga.